Buenos días, compañeros, y bienvenidos a GreySheeters Anónimos en español. Lo que distingue a GreySheeters Anónimos de cualquier otra confraternidad de 12 pasos es que en esta comunidad pesamos y medimos 3 alimentos y solo 3 de la hoja gris con una madrina calificada o padrino calificado. Entre comidas no comemos nada, pase lo que pase, sin excepción. Compañeros, es mi gran deleite presentarles a la gente de quien les he estado contando todos estos días. Aquí veo a Brenda, que ya conocí. Aquí veo a Phyllis, madrina veterana de GreySheet Abstinence, para que vean que no lo inventé ni lo soñé, existen. Y aquí veo a Laura, que se ve de 35 años de edad, pero tiene 40. This is not a mistaken translation. It's not a mistaken translation. 40 years, 40 años. Se ve de 35 y nos acaba de decir en la reunión, antes de la reunión, que GreySheeters Anónimos es la fuente de la juventud. So I am going to be translator for Laura. You just say what you need to say and I'll just smoothly go behind you. Okay? Just tell me how, do you have a timer? We want the long, unedited, uncensored version of your story. So take your time. You're on Mexican time. Yeah. Okay, thank you so much, Marcela. I am a compulsive eater and my name is Laura. Compulsiva. Mi nombre es Laura. And I am abstinent today. Y estoy abstinente el día de hoy. The most important thing in my life. Lo más importante de mi vida. It is 3 meals weighed and measured from the GreySheet. Son 3 comidas pesadas y medidas de la hoja gris. I write my food down. Las escribo. And I turn it over to my sponsor. Y se las reporto a mi madrina. On the phone. En el teléfono. Every day without exception. Todos los días sin excepción. And it gives me a life. Y eso me resulta en una vida. I am so excited to be here today. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. And to learn how to say pesamos y medidos, right? Pesamos, estoy aprendiendo a decir mi mantra en español. Pesamos y medimos. Medimos. Okay. Hablo un poco de español, pero no suficiente para calificar. Entonces, thank you so much, Marcel. What it was like for me. ¿Cómo fue antes? I was a skinny kid. Fui una niña delgadita. In a family that said, eat whatever you want. En una familia que decía, come lo que quieras. No restrictions. Sin ninguna restricción. 3 meals a day. 3 comidas al día. Eat in between. Come entre comidas si quieres. And I always loved sugar. Y me fascinaba el azúcar. I ate other things. Comía muchas otras cosas. Was a picky eater. Era una niña medio fastidiosa para comer. But always had room for dessert. Pero siempre tenía espacio para comer el postre. And there was plenty of dessert in my house. Y había muchos postres alrededor de mí. When I was maybe like in middle school, maybe, I don't know, 12, 13, 14. Cuando estaba en la secundaria, tal vez entre los 12 y los 15 años. I started sneaking food. Empecé a esconder la comida. And hiding food in my room. Guardándola a escondidas en mi recámara. But there was no reason to do that. Pero no había ninguna razón para hacerlo. And I started feeling guilty about y me what empecé I a was eating. sentir culpable acerca de lo que comía. I had life circumstances that were difficult. Había ciertas circunstancias en mi vida que eran difíciles. And my parents were divorced. Mis padres se divorciaron. I was a very kind of fragile
kid, emotionally. Era una niña muy frágil emocionalmente And angry. y me enojaba fácilmente. But I didn't see any connection between my feelings and my eating. Pero no, yo no veía ninguna conexión entre mis sentimientos y mis emociones y la manera en cómo yo comía. And I don't know if there was. Y ni siquiera sé si la había. But nonetheless, I would sneak food and hide food in my house. Pero de cualquier manera me robaba la comida y la escondía en mi casa y alrededor de mi casa. And the kind of eating that I did was just one more. Y siempre que comía decía uno más y termino. And I usually didn't plan on eating the whole thing. Nunca me imaginaba que me iba a comer todo. Just one more. Yo siempre decía, nada más uno más y le paro. Okay, maybe two more. Oh, ok, dos más. Okay, three more. Bueno, tres más y le paro. And one summer, I went on a trip with a friend. Y en un verano salí de paseo con un amigo. And her mother. Y su mamá. And we went to a place where there were two things to do. Y fuimos a un lugar en donde había dos cosas que hacer. One was play tennis. Una es jugar tenis. And two was eat desserts. Y la otra era comer postres. And I didn't play tennis. Y nunca jugué tenis. So I came home and I was a little bit fat. Y cuando regresé a mi casa estaba gordita. My sister said, "Oh, look, Laura, you look so cute." Cuando regresé, mi hermana me dijo, ay, Laurita, te ves tan chulita. I didn't feel cute. Y no me sentí bonita. But that was my first diet. Pero esa fue mi primera dieta. I think I did Weight Watchers. And I lost 11 pounds in 12 days. Hice cuidar kilos y perdí 11 libras en 12 días. But it was a 14-day diet. Pero era una dieta de 14 días. Entonces perdí como 5 kilos en 2 semanas. So that became my story. Así que ese fue el principio de mi historia. To try to go on a diet and lose weight. Intentar hacer una dieta y perder peso. But I never did it completely. Pero nunca la terminé, nunca la hice completamente. And that began la lucha with the food. Eso fue lo que empezó la lucha con la comida. Sí. Eat it, throw it away. Comerla, vomitarla. Put it in the garbage, en la basura. Ok, comerla y tirar la basura. Sí. Take it out of the garbage. Sacarla de la basura. Eat it. Comérmela. Throw it in a different garbage. Y tirarla en otro bote de basura. A literal fist fight with food. Una lucha puño cerrado con la comida. And I smiled every day. Sonreía todos los días. And I cried every day. Y también lloraba todos los días en mi recámara, sola. Eventually I was in college. Eventualmente llegué a la universidad. And I couldn't show up to my classes. Y ni siquiera podía asistir a las clases.
or to do my work. Ni podía hacer la tarea, ni los deberes. I had clothes that didn't fit. Mi ropa no me quedaba. And I was still pretending that everything was okay, Y todavía me la pasaba fingiendo que todo estaba muy bien, but I was miserable. pero estaba miserable. And I tried to get the school I asked the school to let me drop some classes. Le pedí a la escuela que me quitara unas cuantas materias. And I had this, I think it was a psychologist that I was seeing, write a letter to the school. Y le pedí al psicólogo que me escribiera una carta para presentarla a la universidad. And the school said, sorry, lots of people have problems. Y la We escuela can't dijo, make an exception for you. lo siento, muchísima gente tiene problemas, no eres la única. My mother was sober in Alcoholics Anonymous Mi mamá estaba sobria en Alcohólicos Anónimos. at that time for 8 years. En ese momento ya tenía 8 años de sobriedad en Alcohólicos Anónimos. And I called her after a bad binge La llamé después de un atracón and asked her for help. y le dije, ayúdame. And she said she knew people in AA that went to Overeaters Anonymous. Y ella me dijo que ella conocía gente en Alcohólicos Anónimos que iba a comedores compulsivos anónimos. So I went. Entonces fui. I walked into the hospital where the meeting was. Entré al hospital en donde estaban celebrando la reunión. And first I took a bottle of 90 laxatives. Y después tomé una botella con 90 laxantes. I looked in the mirror and I didn't know who I was. Me vi en el espejo y ni siquiera me pude reconocer. And I was, in that moment, a normal weight. Y en ese momento tenía un peso normal. But my head was crazy. Pero mi cabeza estaba completamente loca. Thinking about food and myself. Pensando en mí y en mi comida, en mí y en mi comida. So I went to the meeting. Entonces fui a la reunión. And it was a GreySheet meeting. Y era una junta de GreySheeters. At that time, GreySheet was part of Overeaters Anonymous. En esa época, GreySheeters y comedores compulsivos anónimos era uno solo. So I didn't know anything about either program. Así que yo no sabía nada, no sabía ninguna diferencia. Para mí era lo mismo. And the people there, I wanted them to say, you're too thin, you don't belong. La gente allí, yo tenía la esperanza de que me dijeran, estás muy delgadita, tú no perteneces aquí. And I wanted help. Y al mismo tiempo, yo quería ayuda. Nobody told me I was too thin. Nadie me dijo, estás muy delgadita. So I listened. Así que escuché. And I didn't really understand what they were saying. Y la verdad es que no entendí nada de lo que decían. Because it wasn't a diet club. Porque no era un club de dietas. They were talking about carbohydrate sensitivity. Estaban hablando de sensibilidad a los carbohidratos. I didn't know what a carbohydrate was. Yo ni siquiera sabía lo que era un carbohidrato. I saw the GreySheet. Entonces vi la hoja gris. It looked very sad. Y la vi muy triste, se veía muy triste. It was on a gray piece of paper. Estaba impresa en una hoja de papel gris. That is not happy. No, eso no es alegre. El gris no es alegre. And to me,
there looked like no food on Para there. mí, cuando yo vi la hoja gris, dije, esto no es comida, no hay nada que comer en esta hoja gris. The two hardest things were no sliced carbohydrate. Para mí lo más difícil era renunciar al carbohidrato que partimos así en rebanadas. As we say, I thought there was nothing to sink your teeth into. Yo decía, es que no puedo masticar nada en esta hoja gris. It's just vegetables. Es que no son vegetales. And I thought a person would die without that carbohydrate. Y yo estaba segura de que la gente se iba a morir sin ese otro carbohidrato. It didn't occur to me that those people in the room were still alive. Y nunca se me ocurrió decir, bueno, pero esta gente todavía sigue viva y según ella está abstinente en la hoja gris. And then the second thing was nothing in between meals. Y lo segundo súper difícil para mí es no comer entre comidas. Every diet I had ever done Cualquier otra dieta que yo había hecho antes had things you can eat in between. tenía una botanita, una colación, algo entre comidas. Like vegetables, Como un pedacito de vegetal, diet things, alguna cosita de dieta, you know, shakes in the blender, algún licuado de algo en la licuadora. something. ¡Algo! Where was the something? ¿Dónde está ese algo entre comidas? I didn't want to do it, No, no lo quería hacer. but I tried for Pero 1 lo week. intenté por lo menos una semana. I thought the people were very depressed. Yo creí que la gente estaba muy deprimida. La gente de GreySheet es muy deprimida. They were thin, Sí, delgados, but depressed. pero muy deprimidos. So I went off and tried to find another way. Así que dije, no, debe haber alguna otra manera y me salí. And I ate more Y comí más and I vomited more y vomité mucho más and I cried more. y lloré mucho más. And I did not want to come back to Y GreySheet. no quería regresar a GreySheeters Anónimos. But I became so desperate Pero estaba tan desesperada that I said, I will come back. que dije, voy a regresar. I will do it for a little bit of time. Y lo voy a hacer nada más por un ratito. Then I will clear up Y ya que me desintoxique, and I will find something better to do. voy a encontrar algo mejor. So I got a sponsor. Así que conseguí una madrina, I did whatever she said. hice todo lo que ella me dijo. I went to meetings all the time. Fui a juntas todo el tiempo, I cried at meetings. lloré en las reuniones. My family asked me what I was doing, La gente me preguntó, ¿qué estás haciendo? and I couldn't really explain it. Ni siquiera lo podía explicar. I was following these people around. Estaba siguiendo yo a esta gente por todos lados. I didn't know their last names. Ni siquiera me sabía sus apellidos. I didn't know what they did for a living. No sabía a qué se dedicaban. I didn't know where they lived, No sabía en dónde vivían, but I did whatever they said. pero hacía todo lo que me decían. And I made phone calls. Hice llamadas telefónicas. I didn't know what to say. No sabía qué decir. At first, I had 4 numbers. Al principio nada más eran 4 números telefónicos los que yo tenía. And every day, I called 3 of them. Y todos los días llamé a 3 personas. And I thought I was bothering them. Y yo dije, los estoy molestando, los estoy importunando. And I did it all anyway. Y lo hice de cualquier manera. I did not understand when they said I am powerless over food. No entendía cuando decían somos impotentes ante la comida.
I knew that my life was unmanageable. Sabía que mi vida era ingobernable. But these people talked about eating 24 hours a day. Pero esta gente hablaba de comer 24 horas al día, ininterrumpidamente. I didn't relate to that. Yo no me reflejaba con eso. That seemed extreme. Se me hacía extremo. Wait a second. I think that I misunderstood you. Like you said that you heard people saying eating 24 hours a day? Yes. In addiction? As in addiction? That the GreySheet people said they were eating 24 hours a day. Okay. Que la gente de GreySheet hablaba acerca de estar comiendo 24 horas al día. And that wasn't me. Y esa no era yo. But once I got abstinent, pero una vez que estaba abstinente, I realized me di cuenta that I was thinking about food. Que en mi mente estaba comiendo todo el santo día. And that was 24 hours a day. Y eso sí era 24 horas al día. La obsesión. Exactly. The Exactamente. Thinking about it, thinking about my body. Pensar en mi cuerpo, en la comida. Thinking about what other people were eating. Pensar en lo que otra gente comía. Thinking about, are they thinking about me? Pensar en que si ellos estaban pensando acerca de mí. My whole world was this small, right in front of my face. Mi mundito era así de chiquititito. And then I realized, oh, that is powerless over food. Y entonces me di cuenta, eso es lo que quiere decir soy impotente ante la comida. Because the food was between me and life. Porque la comida estaba entre yo y mi vida. But this weighing and measuring thing. Pero esto de pesar y medir. Not for me. No, gracias, es demasiado. But I just did it for 2 weeks. Pero dije, lo voy a hacer por 2 semanas. And after 2 weeks. Y después de 2 semanas. I didn't know what else to do. Dije, pues, ¿qué hago? So I did it for 2 more weeks. Dije, 2 semanas más. And then 2 more weeks. Y después dije, pues, otras 2. But still, I wasn't surrendered. Pero todavía no estaba derrotada. I did my first 11 months. Mis primeros 11 meses. In this way. Los hice así. 2 weeks. 2 semanas. I'll clear up, I'll do something else. Voy a desintoxicarme y luego intento otra cosa. After 11 months. Después de 11 meses. I saw a commercial on TV. Vi un comercial en la televisión. A little boy eating some sugar thing. Un niño comiendo un dulce. And I cried. Y lloré. Because I was letting go of that. Porque estaba ya despidiéndome de eso. I knew in my mind that I supe en mi mente could not eat that food safely. Que ya nunca jamás podría volver a comer eso en seguridad. And it was okay. Y estaba bien, estaba en paz. So, this has been my way of life ever Así since. que esta ha sido mi manera de vivir desde entonces. I was 19 when I got abstinent. En esa época tenía 19 años. In September, I will turn 60. En septiembre voy a cumplir 60 años. It's crazy. You look 35. Te ves de 35. I have had a very regular life. He tenido una vida muy estable. I have gone through everything a person goes through. He vivido abstinente en miles de circunstancias. And I haven't had to eat no matter what.
Y no he comido fuera de GreySheeters, no, si pase lo que pase, sin excepción. but not on my own strength. Pero no con mi propia fuerza. This community Esta comunidad has carried me me ha acompañado through everything. a través de todo. I have always had a sponsor. Siempre he tenido una madrina, I sponsor people, siempre he madrinado gente and I have people that I can call no matter what is going on. y tengo mucha gente a quien hablar independientemente de lo que me pase. It's very hard to ask for help. Es muy difícil pedir ayuda. I would rather get through something myself Preferiría ser mucho más independiente and tell you afterwards how I did it. y después decirles a ustedes, así lo hice. However, Sin embargo, this program requires me to ask people for help este programa me pide que le pida ayuda a otras personas and be vulnerable. y que me haga vulnerable. And I don't like that. Y no me gusta eso mucho. But I do it anyway. Pero lo hago de cualquier manera. And I have used the strength and experience of other people Y he usado la fuerza y la experiencia de otra gente to stay abstinent through everything. para estar abstinente a través de todo. I married the wrong person Me casé con la persona equivocada in abstinence, en abstinencia. and he was muy loco and abusive. Abusivo. And we divorced. Y nos divorciamos. Gracias a Dios. I went back to school. Regresé a la escuela. I found a new husband Encontré otro marido in abstinence en abstinencia, who is also abstinent. que And so también está abstinente y sobrio. we have been married 22 years. Hemos estado casados 22 años. I've had 2 abstinent babies Tuve 2 hijos abstinentes who have only known abstinent parents. que nunca han conocido otra cosa más que padres abstinentes. And I have had beautiful moments He tenido momentos muy hermosos and tragic moments. y momentos trágicos. I lost my mother Perdí a mi mamá 8 years ago. hace 8 años. It was the thing I dreaded most since I was a little girl. Fue lo que más temía yo desde que era una niña pequeña. And I didn't eat. Y no comí. And because of all the work I have done, Y por todo el trabajo que he hecho, I felt complete with my mother when she died. me sentí completa y resuelta con mi mamá cuando ella se murió. No regrets. Sin remordimiento. Only gratitude. Nada más gratitud. She is with me all the time. Está conmigo todo el tiempo. She died a few months before her 40th anniversary in AA. Murió unos poquitos meses antes de sus 40 años de sobriedad en Alcohólicos Anónimos. And I thought to myself, Mom, you couldn't have waited to die until you had 40 years? Y yo le dije a mi mamá, ay mamá, ¿cómo no te esperaste a cumplir 40 años en Alcohólicos Anónimos? And I heard her say, Y escuché que ella me dijo, Laura, Laura, 39 years, I don't know how to translate this, is nothing to sneeze at. 39 años de sobriedad no es ningún desprecio, no es nada despreciable. Es una expresión en inglés, pero no sé en español.
Just need. No, nada despreciable. Yeah. Is it okay if we leave a little bit of time for people to ask you questions and share back? Yes. So if you take like 4 minutes to... One more minute. Un minuto más. I still only do this for today. Solamente hago esto todavía solo por el día de hoy. I still only do one meal at a time. Todavía sigo pesando y midiendo una comida a la vez. One day at a time. Un día a la vez. I only have to stay away from the first compulsive bite. Nada más tengo que abstenerme del primer bocado compulsivo. And I'm safe. Y estoy segura. So please keep coming. There is an answer here. Sigan viniendo. Aquí hay respuestas. And you too can be a miracle. Y ustedes también pueden ser un milagro. That's it. Muchísimas gracias. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Laura. Me voy a dar el permiso de darle la palabra a Phyllis y a Brenda para que compartan 3 minutos. Phyllis, we would love to hear your comments, and you can take like 2 minutes, 2 or 3 minutes, if you want to open your mic. If you unmute. Yeah. There you go. I'm Phyllis. I'm a compulsive overeater. Soy Phyllis, comedora compulsiva. I weigh and measure 3 meals from the GreySheet. Dice su mantra. I write them down. I call them into my sponsor. And I don't eat no matter what. Marcella, thank you so much. Thank you so much. And I would love a rain check for when I had to cancel last month. Dice que le encantaría que la invitáramos aquí para compartir algún día. And I want to thank you for Gracias letting me know about this meeting, por invitarme a esta reunión. to tell everyone that it was my extreme privilege to be here. Que para decirles que es un privilegio extremo para mí estar aquí entre ustedes. I loved hearing the qualification Me encanta haber escuchado a Laura, because in GreySheet, we have an expression, if you want what we have, then do what we do. en GreySheeters tenemos esta expresión, ¿quieres lo que tenemos? Haz lo que nosotros hacemos. And when I came in, Y cuando I vine, kept picking up and hurting myself because there is no reason or excuse in GreySheet to eat. I saw Laura and the other members of GreySheeters Anonymous not eat anything in between their meals, no matter what. cuando no podía parar de comer compulsivamente, vine a GreySheeters Anónimos y vi mucha otra gente que no tenía ninguna excusa para comer entre comidas y que permanecía abstinente, pase lo que pase, sin excepción. So watching Laura and the others use the program and use the telephone when the food called them, they called somebody else. Así que cuando vi usar a las otras, usar el programa, usar las llamadas telefónicas y trabajar el programa, I had a very powerful example that I could stop doing what I was doing. tenía un ejemplo muy poderoso en las otras para dejar de comer compulsivamente y entrar en abstinencia GreySheet. So thanks to them and all of you, especially the newcomers, Gracias a ellas y a todos ustedes, especialmente a los que se acercan por primera vez. I can be abstinent without exception Puedo estar abstinente sin excepción. for many, many years, actually more than a few decades. Así que por muchísimos años, hasta 2 décadas. I Thank just want to congratulate all the day counters. You guys are rock stars and miracles. Felicidades a todos los que cuentan días. Ustedes son estrellas de rock y milagros. Muy bien. Ahora voy a llamarle a Brenda. Brenda, if you unmute.
Thank you so much for coming, Phyllis. We can hear you. Yeah, there you Okay. go. Mhm. Okay. Hi, everyone. My name is Brenda, and I am a grateful compulsive overeater and food addict. And like all of us, I weigh and measure 3 meals. I write them down, commit them to my sponsor, and I don't eat between meals no matter what. And abstinence is the most important thing in my life. Brenda, como todos nosotros, aquí todos, como todos nosotros, pesamos y medimos 3 alimentos de la hoja gris, los escribo, los reporto, y no como entre comidas, pase lo que pase, sin excepción. I just wanted to thank everybody for allowing me to come on this meeting. Laura, I heard you earlier in the week when you were sharing on the Connecticut meeting, and it's so beautiful. But I got so much more out of this listening. Gracias. And I thank Marcela. Gracias por invitarme a esta reunión. Muchísimas gracias por permitirme estar entre ustedes. Laura, yo te escuché en inglés en la Junta de Connecticut, pero en esta reunión escuché más. Sneaking and hiding the food and not knowing that this was anything abnormal. Eso de robar y esconder la comida y no pensar que eso era normal. That my feelings and my eating had nothing to do with each other. Que mis emociones y sentimientos y mi comida no tienen nada que ver el uno con el otro. How silly. Qué tontería. I fight with the food. I eat it, I throw it away, I eat it. Luchar con la comida, comerla, tirarla, recogerla, tirarla. Today I understand that when I fight with the food, it always wins. Ahora comprendo que si me pongo a pelear con la comida va a ganar. I surrender. Estoy rendida, me derroto. All I can do today is put my food on the scale, say a prayer, God help me get through this moment. Ahora lo único que puedo hacer es poner mi comida en la báscula, hacer una oración, Dios ayúdame a pasar este momento. Every breath is a prayer. Cada respirar es una oración. It's the only thing that separates me. Es lo único from que the me first separa bite. de mí, del primer pecado compulsivo. And I pray a lot. I breathe a lot. Y rezo continuamente porque respiro continuamente. And today I give my abstinence to my higher power. Y este día le doy mi abstinencia a mi poder superior. Thank you all. The community that we have is so beautiful. Gracias Everyone. a todos. La comunidad que tenemos es tan hermosa, tan hermosa. I'm so grateful Estoy muy agradecida. that you know who I am. Que ustedes saben quién soy yo. And I know who you are. Y yo sé quiénes son ustedes. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Muy bien, compañeros, muy bien. Pues como vean, no lo inventé, no son personajes de Netflix. I didn't make you up, guys. It's not Netflix characters, it's real people. Gente de verdad, como Laura, como Phyllis, como Brenda, que veo en las reuniones de GreySheeters en inglés. Ok, we have a few questions. Mantengan sus comentarios así de chiquitos para poder meter a todos. María. Mariate. Preséntense con su mantra. No puedes abrir tu micrófono. Ok. Diana. 2 minutos y nos haces favor de contar Gaby, ¿no puedes? A ver, déjame ver. Oh, I see what I did. Sorry. Ok. Estoy tomando el tiempo. Ahora sí. Okay. Gaby está tomando tiempo 2 minutos, Gaby. Ahora sí, perdón. Diana. María T ya ahora sí quiere. María T, dale. Ok, María T. Sí quería, pero no lo podía abrir. Gracias, soy María T, comedora compulsiva abstinente. Desde febrero 22 y estoy abstinente según la hoja gris porque desde ese día, un día antes, yo le reporto a una madrina recuperada pues mis 3 comidas y así lo hago, 3 comidas, nada entre comidas, solamente agua, té o café sin excepción, no matter what,
pase lo que pase, mi abstinencia es lo más importante. Y bueno, pues quiero agradecerle a Laura y a las compañeras de Connecticut, Phyllis y Brenda por estar aquí. Y gracias, Marcela, por tu traducción. Gracias a todos. Gaby, felicidades por tus 90 días. Y bueno, pues aquí seguimos. Me siento muy identificada con todo, ¿verdad? Con esa cara sonriente que siempre dice Laura que tenía, pero pues adentro no. Y siempre estar esperando lo que la otra gente decía. O sea, siempre tener expectativas y nunca se decían como, van a decir que voy a estar muy flaca y nadie decía. O si alguien decía, ay, qué bonita, y yo de todos modos no me la creía. Entonces, eso ha estado aquí cambiando gracias a estar abstinente. Bueno, pues este fue mi compartir. Gracias. Basically, total identification. Thank you for being here. Diana? Buenos días, soy Diana en Bogotá, Colombia. Soy adicta a la comida. Estoy en abstinencia, agradecida de la hoja gris porque escojo mis alimentos de la hoja gris, se los comparto a una madrina, el día siguiente los peso, en nada entre comidas, y la abstinencia es lo más importante, no matter what. Muchas gracias, Laura. Wow. Es verte a ti, es mi vida paralela. Si yo hubiera encontrado esto a los 19 años y ver vidas, crianza en recuperación, tus hijos, qué maravilla. Mi pregunta es, cuando tú dices ser vulnerable no es chévere, no es divertido. Cuando tú haces las llamadas, ¿qué dices en las llamadas? Porque ya hasta ahora estoy comenzando a hacer eso y a veces siento como que no sé qué decir. Es la pregunta. Laura, how do you manage to make yourself vulnerable? What do you say when you make your phone calls? I just say, I'm Laura. I'm a GreySheeter. I'm making an abstinent call. Nada más digo, soy Laura, soy Grace, soy participante de GreySheeter y estoy haciendo una llamada abstinente. Lots of times the other person starts talking. Muchas veces la otra persona empieza a hablar, así que ni me tengo que preocupar de lo que yo digo. Don't be afraid to say, I don't know what to say. I'm doing what I'm told. También puedes decir, no sé qué decir, pero estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera. Thank you so much. Carmen. Gracias. Buenos días, soy Carmen M., comedora compulsiva, y sé que estoy abstinente porque peso 3 comidas del día con ingredientes de la hoja gris. No los reporto con mi madrina con un día de anticipación, así como cualquier cambio. No como nada entre comidas más que agua simple y té, y por hoy lo más importante, no matter what, es mi abstinencia. Voy a tratar de decir algo. Thank you very much, Laura, Phillips, and Brenda, for recordarme, for remember me that it's very important when I ask up before I pretend to eat something. We can always ask, we can always phone, we can always pray, we can always be together, and instead of it, I'm very happy of you. I love you, and I want to ask you, Phyllis and Brenda, if you want your age, and if you want your years being abstinent with GreySheet. Okay, so Phyllis and Brenda, in Spanish is a very good thing to be older. In Spanish is like the one and only way to be important in Spanish is to have a lot of years. So she says, if it's okay and you feel comfortable, is it okay if we ask, how old are you biologically and how many years of abstinence? Only if it's okay. Phyllis y Brenda? Tengo 73. How many years of abstinence? 9 años abstinencia. Y 95 libras. Perdió 95 libras, 45, 47 kilos de abajo. Yeah. Thank you. Phyllis? Yes, I'm 63 years old. 63 años de edad.
I love phone calls if it's WhatsApp, if you're outside of the United States. Me pueden And- llamar por WhatsApp. I'm abstinent since November 18th, 2004. Y he estado abstinente desde el 2004. I had 11 years after binging and I skipped a fat. We do not skip any food in GreySheet, day one. Antes, okay. en otro tipo de abstinencia, yo me abstenía de grasa. En GreySheeters Anónimos no desechamos ninguno de los ingredientes de nuestro plan. Made an independent decision. Ni hacemos ninguna decisión independiente acerca de comida. Very willful not to ask for help. Es So sumamente 11 testarudo no pedir ayuda. So by 11 years, which was not punishment, it was a very valuable learning lesson. Así que con gratitud me deshice de mis 11 años de abstinencia completa que tenía antes, porque esta es la verdadera. We have no skipping, no laxatives, no bulimia. No me no salto diet. la comida, no tengo bulimia, no me mato de hambre. Must be honest abstinence. Thank Mi you. abstinencia es honesta. Gracias. Gerardo. Buenos días, mi nombre es Gerardo, soy un comedor compulsivo. Peso y mido 3 comidas al día del Hoja Gris de Cambridge. Las escribo y las reporto a mi padrino. No como nada entre comidas, excepto 0 calorías, excepto 0 bebidas con 0 calorías. Y no importa qué. Y lo más importante para mí es mi abstinencia sin excepción. Muchas gracias por tu hermoso servicio, Marcela, Gaby. Y muchas gracias por su compartir de Laura, Brenda and Phillips. Thank you so much. Laura, realmente te agradezco lo que nos compartes. Me siento inspirado, agradecido e identificado en muchas de las partes de tu vida. Realmente me ayudó infinitamente lo que nos compartes y te agradecemos mucho por estar aquí. Thank you, Laura. I have no words to let you know how inspired, grateful, and motivated I feel. Thank you so much for preserving the message and keeping it for us. Sandra, y con Santiago vamos a terminar. Aprovecho para invitarlos. Tenemos 2 retiros, GreySheeters Anónimos, 2. Uno en septiembre en Madrid, Spain. Guys, in English, we have 2 retreats of GreySheeters Anónimos in September, 9, 10, and 11 in Madrid, Spain. We very much hope that people in English can come and join us and support us in our emergent. The theme is going to be experience, strength, and hope, because all of us are newcomers. Madrid, 9, 10, 11. I'm working with Grania to have it published in the international GreySheet. If you spread the word and make a little committee and support us in Madrid, and a month after that will be Mexico City, October 20 to the 24th. Please come. 4 people in English have confirmed that they're coming to support us, that little baby emergent GreySheet community in Mexico. And we'll keep you safe, and we'll pick you up from the airport, and we'll translate for you, and we'll become. Okay, Sandra. Hola, soy Sandra. Sé que estoy abstinente porque peso y mido mi comida de la hoja gris y la reporto a mi madrina. Hello, partners. I can listen to you and I can understand you. I don't speak English, but I am trying to speak you because I can understand you. I am very happy to meet you because I like the way you think. I am happy to meet you, and I am very happy to hear you in Spanish and in English, and to know you. I feel that we are in the world, and you are very, very welcome here to Mexico. So I know that you care from us also. So
Thank you very, very much. Pues ya dijo lo que dijo Sandra, gracias porque las entiendo y porque cuidan de nosotros. Gracias por su cuidado. Ok, Santiago. Ok, buenos días compañeros, compañeras, soy Santiago, soy comedor compulsivo abstinente. Sé que lo estoy porque peso 3 comidas al día, le reporto a una madrina con más de 90 días la hoja gris, no como nada entre ellas, café, agua o infusiones solamente, y pase lo que pase en mi abstinencia. Lo primero, thank you. I'm so grateful with your sharing. I think when we try to speak in English with you, it's just to feel in as a home. So thank you. Gracias por estar con nosotros. Sus experiencias a mí me nutren. Yo me conecté, las escuché mientras tomaba el desayuno y dije, porque esto no me lo pierdo, ¿no? Creo que era Laura que decía, pues sí, yo vengo de una familia donde podía comer una, dos, otra más y otra más, ¿no? Y me pasa a veces que mi cerebro quiere decir una más y una más, pero como yo tengo en el plato lo que necesito, yo sé que fuera de ahí no necesito nada más, ¿no? Entonces, gracias por ese testimonio y gracias por lo de la llamada. Diana y yo a veces nos llamamos y que, ok, Diana, ¿cómo vas? ¿Cómo va la gripe? ¿Cómo va? Pero bueno, también van teniendo unos lazos de amistad. Qué bueno saber esos tips. Gracias. Thank you. Thank you so much for all you do and all that you share. And thank you so much, especially for what to say in a phone call. Sometimes we feel so awkward calling and I say, what? We're here now, what? Okay, how's your dog? How's your cat? How's the cold? How's the weather? Okay, so we're beginning to close. I want to say again how grateful we feel that you preserved the message as it's written. Compañeros, pues, es que ustedes no saben lo que esto ha costado. La hoja gris. Gente como Laura y como Phyllis y como Brenda escribieron esto, lo documentaron, lo preservaron durante casi 50 años. I'm telling them how all the effort and the care and the love that it has taken to preserve what this document means. I got it in Watertown. It's not gray, it's bluish. Y es que la hoja gris, compañeros, así como los alcohólicos anónimos cuidan el libro grande de Alcohólicos Anónimos, que no le cambia ni una coma, that's exactly the way that we take care of the message, the spiritual message of GreySheet, el espíritu de la hoja gris, que es relacional. Y se darán cuenta lo que queremos decir, que la hoja gris, el milagro de la hoja gris empieza con una relación, ¿verdad? Laura with her sponsor, Phyllis with her sponsor, Brenda with her sponsor, all the way to us right here, right now. Okay, muchas gracias a todos por venir. We're close on time, which is unusual for Mexican people. I want to say that people, I see people from Colombia, Costa Rica, Argentina, Peru, the United States in Spanish, all over. Thank you so much. And you're invited every single Saturday we're here. If you show up, I'll translate for you. Muy bien, vamos a rezar con la oración de la serenidad, después de unos segundos de silencio para tomar conciencia de que el poder superior está aquí. God, concédenos la serenidad para aceptarlas. Puedo cambiar. Keep coming back, pase lo que pase y sin excepción. Gracias. Thank you so much. Hasta luego. Gracias.